Bueno, esta es una presentación que estoy realizando para que mis colegas, cualquier colega fisioterapeuta o iniciado en la osteopatía que pueda estar interesado en conocer un poco los principios metodológicos de la osteopatía y particularmente la manera que tenemos de enfocar desde el punto de vista pedagógico el modelo osteopático, pues es lo que voy a intentar trasladar en esta grabación para conocimiento de todo aquel que pueda estar interesado. Hablo como fisioterapeuta, hablo como osteópata, bueno, mi nombre es Ginés Almazán y hablo en representación de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Soy el director general de la escuela, uno de los socios fundadores. La Escuela de Osteopatía de Madrid se fundó en el año 1989. Iniciamos este proyecto un pequeño grupo de profesionales fisioterapeutas y osteópatas de distintos países, pero fundamos la Escuela de Osteopatía de Madrid en España, en Madrid y concretamente en la ciudad de Alcalá de Henares. Desde entonces hasta ahora, es decir, ya 23 años de funcionamiento, pues la escuela se ha desarrollado bastante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista investigador, desde el punto de vista de publicaciones y también desde el punto de vista de expansión en el mundo. Hoy día la Escuela de Osteopatía de Madrid está presente en 23 sedes en España, es decir, en todo el territorio nacional, incluidas sedes en los dos archipiélagos de islas del Estado español, en Baleares y en Canarias. Por lo tanto, cualquier estudiante de la Escuela de Osteopatía de Madrid se puede mover a cualquier territorio, a cualquiera de las 24 sedes. Y igualmente la Escuela de Osteopatía de Madrid, gracias a todo un trabajo de un gran equipo de profesionales, pues ha conseguido expandirse también y llevar las enseñanzas de osteopatía a otros países. Particularmente en Europa estamos, aparte de España, en Italia, en Portugal, son países que llevamos ya bastante tiempo, 12, 13 años. En este momento estamos también desarrollando dos polos más de formación. Bueno, en Europa un polo más en Alemania, en Berlín. En sitios como Portugal o Italia llevamos ya muchos años, incluso con varias sedes en cada país. Particularmente en Italia estamos en Verona, en Savona y en Roma. Y en Portugal, pues en el norte de Portugal, en Porto, en Lisboa y también ahora estamos iniciando en el Algarve. Es decir que, bueno, la dinámica nos ha llevado a crecer, a poder hacer nuestra oferta formativa en distintos países. No sabemos muy bien si hemos sido nosotros quienes lo han propiciado o de una manera natural se nos ha ido pidiendo, reclamando y bueno, el caso es que hoy día la Escuela de Osteopatía de Madrid está muy comprometida en ese desarrollo de la enseñanza de la osteopatía para los distintos profesionales de estos países. Y bueno, también hacer una breve presentación de cómo estamos trabajando en el continente americano, que es digamos, un foco muy importante para nosotros. Estamos en Brasil y en Argentina desde hace como 17 años, o sea que nuestra experiencia americana ya data de mucho tiempo. Y después, poco a poco también, nuestros colegas fisioterapeutas, sobre todo, nos han ido reclamando en otros países y así, poco a poco, en estos 23 años, hemos ido creciendo hacia Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, Venezuela y México. Me parece que no me dejo ningún país. Bien. Bueno, pues esta es un poco así a vista de pájaro la presencia de la Escuela de Osteopatía de Madrid y en ese compromiso de seguir
enseñando y creciendo en la medida de lo posible, pues generamos para esta filosofía y para esta necesidad de crecimiento. La Escuela de Osteopatía de Madrid no solo enseña, investiga y publica, sino que además, desde hace ya muchos años, también es una escuela de formadores. Es decir, que nos dedicamos también a enseñar a profesionales que estudian con nosotros y que se titulan con nosotros. Después les enseñamos, durante un periodo de tiempo más, les enseñamos a enseñar osteopatía. O sea que somos una escuela de profesores. Esto lleva su tiempo, naturalmente, pero gracias a esta política hemos conseguido generar un nutrido grupo de profesores de muy alto nivel de conocimiento de la osteopatía, de la disciplina osteopática, de muy alto nivel clínico, porque sobre todo nuestra forma de enseñar osteopatía, el objetivo fundamental es crear grandes clínicos que sean capaces de desarrollar muy buenas consultas, resolver los problemas de sus pacientes, por lo tanto generar clientela y ser una referencia en la sociedad donde se encuentren como profesionales de la salud. Así que esto hace que en este momento yo pueda hablarle a cualquiera de ustedes, tanto si son fisioterapeutas que no se han iniciado en osteopatía, como si ya están con nosotros, pues hay una oportunidad para todo el mundo. Claro, hay un gran esfuerzo que realizar, hay que estar muy dispuestos a estudiar, a trabajar, a hacer clínica, a practicar, pero sin duda a todos aquellos que además de un espíritu clínico tienen un espíritu de enseñar y quieren algún día dedicarse a enseñar osteopatía, también esta casa es el lugar propicio para hacerlo. Pero si usted empieza ahora, no menos de 8 años a partir de aquí. Pero bueno, todo llega. Bueno, hecha esta presentación, lo que voy a hacer ahora es intentar transmitirles a ustedes qué es la osteopatía, qué es la metodología osteopática, qué es la disciplina osteopatía. Se me ocurre presentarlo de la siguiente manera. Según podemos ver en esta imagen, este podría ser el esquema de un paciente tipo, de los que acuden a nuestras consultas, que generalmente es un paciente que se queja de dolor generalmente musculoesquelético. Es decir, todos los que estamos aquí somos profesionales de la salud, somos fisioterapeutas y casi todos los pacientes que vienen a vernos vienen con algún problema musculoesquelético. Generalmente una limitación funcional y sobre todo algún tipo de algia en su aparato locomotor. Es el perfil típico de nuestro paciente. Bien, si nos ponemos a analizar el dolor con el que llega el paciente, podemos pensar que ya de entrada, en las primeras preguntas, en la historia clínica, en el interrogatorio, podemos poner en evidencia una causa-efecto directa porque, por ejemplo, ha habido una caída o un traumatismo, algún tipo de impacto sobre el aparato locomotor que ha generado un proceso de ruptura, un proceso inflamatorio, edematoso y una limitación funcional. Bueno, ahí está claro, ese es el campo fundamental de la fisioterapia, donde durante un tiempo necesita pues un tratamiento conservador, tal vez de inmovilización o tal vez de inmovilización funcional y toda una serie de herramientas tendentes a disminuir la inflamación, a disminuir el edema, a posteriormente revascularizar, respetar los tiempos de cicatrización y todo enfocado a disminuir inflamación, disminuir dolor y posteriormente recuperación funcional.
Esta sería la fase en la que la fisioterapia es más recuperación funcional que otra cosa. ¿Bien? Pero la mayoría de los pacientes que vienen a nuestras consultas con algún tipo de algia muchas veces no responden a una causa traumática, o por lo menos el paciente no la pone de manifiesto, o tal vez si interrogamos suficientemente el paciente nos dice, ah sí, hace 2 meses tuve un esguince de tobillo, bueno, pero aquello pasó, no, yo es que ahora vengo porque tengo un dolor lumbar, ¿no? Entonces, ahora es un dolor lumbar, yo hace 2 meses que tuve un esguince de tobillo. Bien. Esa es la pista que ya el osteópata tiene para interrogar un poco más, investigar un poco más, explorar un poco más y posiblemente poner en evidencia que la lumbalgia tiene su origen, su causa primera, en el esguince de tobillo. Eso es lo que posiblemente el osteópata intente examinar y tal vez llegar a una conclusión diagnóstica de un esguince de tobillo que ha provocado una serie de disfunciones osteopáticas a nivel de tobillo que se transmiten por cadenas musculares o articulares hasta lo que nosotros llamamos cadenas lesionales, hasta provocar una sobrecarga, por ejemplo, a nivel lumbar, y esta sobrecarga provocar una disfunción mecánica, un proceso inflamatorio, una contractura muscular y un dolor lumbar. Por lo tanto, pero claro, si no encontramos una causa de impacto mecánico de tipo traumático, reciente, inminente o antigua, claro, en algún lugar tiene que estar el problema. Si no hay un proceso degenerativo, si no hay una lesión anatómica clara, pues lo cierto es que ese paciente con ese dolor lumbar o cervical, incluso sin ningún dato objetivo de lesión anatómica, sí que puede estar presentando disfunciones mecánicas, limitaciones de movilidad, inflamación, contractura. Bien, eso se pone en evidencia mediante test palpatorios y la historia clínica y también todo el diagnóstico diferencial que hacemos analizando, estudiando radiológicamente, con pruebas de laboratorio, etcétera, lo que sea necesario. Pero claro, lo que de verdad nosotros nos preguntamos es esa cervicalgia, esa cervicobraquialgia, esa lumbalgia, ¿de dónde viene realmente? ¿Por qué se ha producido esa disfunción mecánica lumbar? ¿Cuáles son los tejidos realmente causantes del dolor? Por un lado tendríamos tejidos que manifiestan el dolor, es decir, tejidos cuyos nociceptores están siendo suficientemente estimulados como para provocar dolor. Y otra cosa también son los tejidos que son la causa primaria disfuncional que provoca todo el proceso. ¿Bien? Y claro, los tejidos pueden ser múltiples. Puede ser un problema lumbar, puede estar causado, el dolor que siente el paciente puede estar causado desde las cápsulas articulares. Las cápsulas es un territorio, es un tejido ricamente inervado y por lo tanto capta dolor muy rápidamente. Cápsulas, ligamentos, pueden ser los meniscos sinoviales. El dolor puede estar causado, el tejido que manifiesta el dolor puede ser el músculo, pero puede ser el disco, puede ser el hueso, el periósteo. Puede ser una víscera, puede ser un dolor viscerosomático y no un problema musculoesquelético, y puede ser la propia piel, una dermalgia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, claro, ante toda esta cantidad de tejidos que pueden ser la fuente del dolor, si queremos construir un buen tratamiento, un tratamiento que realmente tenga efecto y que además trabaje la causa, es decir, que tenga un objetivo no solo paliativo y de disminución de síntomas, sino también curativo, tenemos que hacer un análisis muy profundo para saber cuáles son los tejidos que manifiestan dolor y después también cuáles son los tejidos causantes mecánicamente del desarreglo funcional que provoca, por ejemplo, esa sobrecarga lumbar. Bien. Así que esta es nuestro plan de trabajo en osteopatía y si no hay una causa
evidente de tipo traumático, macro o microtraumática, cabe pensar que la mayoría de los problemas con los que vienen nuestros pacientes deben tener alguna relación con la relación de nuestra postura con el espacio y la relación de nuestra postura en relación a sus propios tejidos. Es decir, que de alguna manera son trastornos posturales los que acaban produciendo desequilibrios mecánicos en determinados puntos que acaban siendo sobrecargados y son los que acaban manifestando la patología. Por lo tanto, en osteopatía tenemos muy en cuenta los trastornos posturales y todos los que estamos aquí somos profesionales y sabemos, unos recordaremos más, otros menos, cómo funciona el sistema nervioso y todos conocemos algunos principios de neurofisiología. Si tiramos un poco de nuestra memoria, sabremos que existen, para que podamos mantener nuestra postura bípeda, sobre todo, cualquier postura, necesita unos captores previos para darle una información al sistema nervioso, para que el sistema nervioso pueda dar unas órdenes y que podamos mantener esa postura. Por lo tanto, prácticamente en cualquiera de las posturas necesitamos que los captores nos den información. Pero tanto más tienen que estar alerta, dándonos información, cuanto más sea en una posición bípeda. Posición además en la que los cuadrúpedos que somos nos hemos empeñado en tener y ya más o menos la vamos consolidando. Pero esto tiene sus consecuencias, claro. Esto de alguna manera se paga. Bien, ¿cuáles son estos captores? Fundamentalmente, los captores podales, los captores situados a nivel de los pies, los captores situados a nivel del sistema estomatognático, los músculos oculares, y también es importante tener en cuenta que determinadas vértebras, lo que en osteopatía llamamos vértebras claves de la bóveda, y también el sacro, son segmentos donde, desde donde el sistema nervioso recibe una gran cantidad de información que procesa de manera refleja, automática, para hacer que yo esté aquí de pie, no caerme, gesticular e incluso pensar a veces y hablar. Y también hay captores, digamos que se generan captores posicionales a partir de determinadas cicatrices. Cicatrices que pueden ser cutáneas o viscerales. Una cicatriz visceral que provoca una retracción miofascial en ese punto, y aponeurótica, se convierte en un captor en cierto modo patógeno, porque tira de los tejidos, retrae los tejidos, traccionando y colocando el conjunto corporal hacia una posición que no es la adecuada. Eso da una información que el sistema nervioso, a partir de la cual el sistema nervioso tiene que elaborar respuestas que nos mantengan hacia la posición vertical. Bien. Sobre el captor podal. Básicamente, todos recordamos captores situados a nivel de los órganos de Golgi en los tendones. Receptores ánulo-espirales en los husos neuromusculares, es decir, captores situados en tendones y en músculos. Captores situados a nivel de las articulaciones, de las cápsulas y de los ligamentos articulares. Y también captores cutáneos, exteroceptores. Todos estos captores, como sabemos, vehiculan la información aferencialmente hacia el asta posterior de la médula, y después esta información se procesa de tal manera que parte de esta información se direcciona hacia, por vías aferentes también, a otros niveles del sistema nervioso, incluso en ocasiones, cuando hacemos consciente esa información, hasta la corteza cerebral, pero la postura real, la automática,
se mantiene a base de fenómenos reflejos por interneuronas que dan continuamente su información motora para que determinado músculo se contraiga o se relaje. Bien. Este es el proceso del captor podal, que no es muy diferente al resto de los captores que igualmente dan información al sistema nervioso central para que elabore sus respuestas. Por ejemplo, ¿cómo funciona a partir de este concepto? ¿Cómo lo interpretamos en osteopatía? Por ejemplo, ¿qué repercusión puede tener un valgo de calcáneo sobre la postura y qué posibles consecuencias puede dar a un segmento lumbar? ¿Cómo un paciente puede tener una lumbalgia a partir de haber convivido mucho tiempo con un pie valgo de calcáneo? Pues el valgo de calcáneo lo que produce es una rotación interna de las tibias, una rotación interna de los fémures, una anteriorización ilíaca, una lordosis lumbar. Esta lordosis lumbar, si se mantiene en el tiempo, lo que hace es que modifica las cargas de tal manera que se desplaza el punto de gravedad hacia atrás y sobrecarga el arco posterior de la vértebra, es decir, las facetas posteriores. O sea, el equilibrio de fuerzas que debe haber entre el arco anterior y en el espacio interdiscosomático y el arco posterior, en este caso, en este tipo de problemas, la sobrecarga se va hacia atrás, es decir, hacia la parte más dinámica y menos lista, menos resistente para soportar cargas. Por lo tanto, si esto se mantiene en el tiempo, podemos acabar con una persona que sobrecarga las articulares posteriores, digamos, sobrefricciona el cartílago hialino de estas articulaciones. Si esto se mantiene en el tiempo, el paciente acaba refiriendo dolor de origen capsular, ligamentario, y también, naturalmente, siempre acompaña un dolor de origen muscular, porque la musculatura empieza a defenderse, a sobrecargarse, a contracturarse, a disminuir también su aporte sanguíneo a partir de la contractura, y tenemos un paciente que viene a vernos con una lumbalgia. Fijémonos entonces, ¿es una lumbalgia? Sí. ¿Hay un problema local? Sí. ¿Dónde está el problema? El problema real, el problema primario está en los pies. Digamos, está en la cadena cinética, en la patomecánica que ha generado ese problema de calcáneo que no se ha resuelto a su debido tiempo. Si esto se mantiene en el tiempo y no corregimos la postura hiperlordótica, esta sobrecarga acaba produciendo cambios morfológicos, es decir, que las carillas articulares, los cartílagos hialinos acaban degenerando, y esta degeneración es el principio de un proceso artrósico. Por lo tanto, en una siguiente fase lesional, el paciente ya no será un paciente con una problemática mecánica solo, tendrá además una problemática degenerativa, o sea, ya un daño morfológico, que necesitará una actuación también diferenciada. O sea, un mismo paciente, según en qué momento lesional clínico lo encontremos, va a necesitar un tratamiento adaptado, diferenciado. Pero es que un varo de calcáneo puede producir también una cadena lesional similar con determinados daños que provoquen una lumbalgia. Los captores oculares son también fundamentales para mantener la posición de la cabeza, sobre todo. Tengamos en cuenta que existe, todos conocemos el reflejo óculo-cefalogiro. Cada vez que hay un movimiento ocular hay una contracción sinérgica en los músculos cervicales y por lo tanto hay una constante información de la musculatura cervical y de los captores oculares a los centros correspondientes que tienen que mantener la postura. Y si a esto le sumamos la influencia que tienen los captores estomatognáticos, igualmente desde
determinados desequilibrios en la mecánica, en la mordida, es decir, maloclusiones, desarreglos en la posición y en la mecánica, pueden influir también, sobre todo, en desequilibrios en el plano sagital, produciendo un aumento o una disminución de las curvas vertebrales, aunque también pueden producir trastornos en el plano frontal. De cualquier manera, todos los captores están al servicio de dar la necesaria información para que el sistema nervioso central cumpla un imperativo posicional, que es la verticalización de la cabeza y por lo tanto la horizontalidad de los sistemas laberínticos. Da igual el problema que tengamos por ahí abajo, la cabeza siempre tiene que estar vertical porque los sistemas laberínticos para el adecuado equilibrio posicional tienen que mantenerse horizontales. Bien. Claro, cuando ocurren toda esa serie de problemas en los captores y en las posiciones, todos al servicio de la verticalidad de la cabeza, por ahí de abajo se producen tal cantidad de adaptaciones y de sobrecargas que esas sobrecargas, esas adaptaciones puestas al servicio de esa necesidad posicional es lo que hace que los pacientes existan y vengan a vernos. Uno con un problema de hombro, otro con un problema cervical, otro con un problema de cadera, etc. Bien. Por lo tanto, el trabajo sobre la articulación cráneo-mandibular en osteopatía también es muy importante. ¿Vale? Bueno, llegado a este punto, podríamos intentar hacer una primera definición de qué es osteopatía. Bien, podemos decir que es un proceso terapéutico, yo diría más, es un proceso diagnóstico y terapéutico de actuación manual. Claro, es verdad, la herramienta de trabajo en osteopatía es puramente manual. Por lo tanto, el diagnóstico palpatorio y la acción terapéutica manual también es un proceso diagnóstico y terapéutico manual que actúa sobre los tejidos, todos los tejidos conjuntivos del organismo, ligamentario, muscular, nervioso, óseo, visceral, etc. Y actúa estos tejidos con el objetivo de producir una respuesta en el organismo, en los propios tejidos, una respuesta que tienda a normalizar la función y a resolver el proceso fisiopatológico que se haya instaurado. ¿Cómo se busca esta respuesta? Pues claro, nosotros que somos profesionales de la salud y además del mundo científico, claro, no podemos pensar que tenemos alguna magia en las manos. No la tenemos. En todo caso, si consideramos que la buena intención de curar es mágica, perfecto, pero conviene que no se nos vaya la cabeza. ¿Qué es lo que hacemos? Actuar manualmente sobre una serie de resortes que tienen los propios tejidos, generalmente sistema nervioso puesto a nuestro servicio, puntos llave, mecanorreceptores que nosotros podemos estimular para romper ciertos círculos viciosos funcionales. Muchas veces la respuesta que encontramos a nuestra llamada terapéutica manual es una respuesta directa, es decir, es muy mecánica. Por ejemplo, en una secuela del esguince de tobillo tenemos un ligamento lateral externo que en su proceso de fibrosis, en su proceso de cicatrización, después del estiramiento microrotura, ha hecho esa cicatriz fibrosa que adhiere al plano mismo del ligamento y que también lo adhiere al plano profundo óseo, con lo cual ahí queda una disfunción mecánica de adherencias. Pues bien, cuando llegamos manualmente y hacemos una serie de técnicas de desbridamiento, de masaje transverso profundo, etcétera, pues lo que conseguimos después es mejorar la función porque hemos roto esas fibrosis establecidas entre el tejido o con el plano óseo, y entonces lo que obtenemos es una respuesta muy directa, muy mecánica.
muy directa, muy mecánica. Pero la mayoría de las veces las respuestas más globales en osteopatía se obtienen de manera refleja. Es decir, es una respuesta que da el sistema nervioso a una llamada que hacemos a un mecanorreceptor determinado, a un propioceptor determinado, que a lo mejor lo que provoca, que es lo que estábamos buscando, y esa es la acción terapéutica, una inhibición de un espasmo muscular. Por lo tanto, lo que hacemos en osteopatía es justamente esto. Desde un gran conocimiento de la anatomía, muy profundo, y de la neurofisiología, sobre todo esto, y también de la biomecánica, actuar mediante una serie de técnicas, a partir de un diagnóstico que hemos establecido previamente, mecánico, con una serie de test, resolviendo estas disfunciones mediante técnicas manuales. ¿Bien? Es decir que, bueno, esta podría ser una definición un poco larga, pero a veces necesitamos este tipo de amplia definición para poder entenderlo bien. Bueno. Aprovecho este momento para hablar un poco de, puesto que todos los que estamos aquí estamos interesados en osteopatía en principio, y por tanto en las terapias manuales, yo creo que es interesante conocer qué es esto de las terapias manuales en general. Es interesante conocerlo y saber en qué punto nos estamos manejando. Realmente hay varias metodologías que se han desarrollado desde distintos autores, desde distintas profesiones incluso. Para mí hay dos grupos fundamentales de terapias manuales. Un grupo que corresponde a los quiroprácticos y a los osteópatas. Y otro grupo que corresponde a los médicos y a los fisioterapeutas. ¿Por qué hago esta separación? Pues porque los quiroprácticos y los osteópatas, su razón de ser es pura terapia manual. O sea, todo lo que hacen es terapéutica manual. No, en osteopatía y en quiropraxia no existen todas aquellas técnicas de cinesiterapia, de reeducación, de electroterapia, de dermoterapia, etcétera, que se utilizan en fisioterapia. Y en osteopatía y en quiropraxia tampoco hay, salvo en algunos países donde la medicina osteopática ha abordado parte de las competencias médicas alopáticas, pero digamos la esencia de la osteopatía y de la quiropraxia es pura terapia manual. No hacen cirugía, no hacemos farmacología, aunque insisto, en algún país como por ejemplo Estados Unidos, los osteópatas son médicos osteópatas que también, además de terapéutica manual, tienen otras competencias. Pero bueno, no es el caso de abordar este tema ahora. Lo cierto es que la osteopatía y la quiropraxia en la mayoría de los países se desarrollan desde la pura terapia manual. Pero es verdad que hay corrientes o métodos de terapia manual en fisioterapia y en osteopatía, y en medicina, que son, en este caso, un complemento al resto de la disciplina. Es decir, un fisioterapeuta tiene toda una cantidad de herramientas fisioterapéuticas y, además, determinadas formas de terapia manual. Y también en medicina hay ciertos grupos de médicos en algunos países que, tomando de distintas fuentes, muy pocas veces de fuentes propias, o sea, tomando cosas de la osteopatía, algo de la quiropraxia, han desarrollado, no mucho, pero lo han hecho, lo que ellos llaman medicina manual. Entonces, es conveniente saber que estamos en el universo de este asunto, varios posibles profesionales. Creo que es bueno saber reconocernos y saber qué es lo que cada uno hace. Y en ese sentido, pues ya podemos empezar por decir que, dependiendo del autor de un determinado trabajo, de un determinado texto, vamos a encontrar
casi para referirse a lo mismo, distintas terminologías. Por ejemplo, en quiropraxia se utiliza mucho el término subluxación o lesión quiropráctica. Esto jamás lo va a utilizar un profesional que no sea un quiropráctico, ¿eh? En osteopatía hablamos mucho de lesión osteopática, de disfunción somática. Estos son nuestros grandes términos, ¿eh? Disfunción mecánica es un término compartido entre la fisioterapia y la osteopatía. El término desarreglo intervertebral y el término síndrome espondíleo, que nunca vamos a utilizar en osteopatía ni en fisioterapia, no hace parte de nuestra terminología, es un término muy expresado desde algunas corrientes de medicina manual, ¿eh? Pero cualquiera de estos términos, al final, lo que traduce, lo que el profesional identifica y nombra de esa manera, es la existencia de un bloqueo funcional, de una restricción de movilidad, es decir, de una hipomovilidad. Cuando, da igual en medicina manual, en fisioterapia, en osteopatía, en quiropraxia, manipulamos una articulación, estiramos un músculo o ponemos en tensión cualquier estructura que hemos identificado retraída, estamos trabajando, quiere decir que hemos identificado un tejido hipomóvil que ha perdido total o parcialmente su función, su fisiología, su mecánica, y se ha convertido en algo patomecánico, es decir, en una hipomovilidad. Pues una vez que hemos estamos grabando ya, estoy grabando. Bueno, una vez que hemos más o menos dado a entender que el objetivo principal de nuestro trabajo es identificar hipomovilidades, restricciones de movilidad, pérdida de función, alteraciones de la mecánica, eso es lo que en osteopatía llamamos disfunción somática. O sea, ¿qué es una hipomovilidad? Es una disfunción somática. ¿Qué es una restricción de movimiento? Es una disfunción somática. Así que son términos que discurren muy paralelos, pero en osteopatía utilizamos bastante este término. Bueno, pues vamos a definir ahora qué es una disfunción somática. Es una pérdida que puede ser tridimensional, en todo caso depende de la fisiología del tejido. Si la movilidad de un tejido es tridimensional, esa pérdida de movimiento puede ser en sus 3 dimensiones. Y si el tejido tiene una única dirección de movimiento, su fisiología es esta, pues es esta la que va a perder. Pero quiero decir que puede ser entonces una pérdida tridimensional de movimiento, o sea, en uno o varios planos del espacio, y muy importante saber que esta hipomovilidad, esta restricción, puede afectar a cualquier tejido conjuntivo del organismo. O sea, si alguien está pensando que la disfunción somática es solamente para una vértebra o solo para un músculo, no. Cualquier tejido conjuntivo tiene su fisiología móvil, puede ser disminuida, puede ser alterada, y eso es una disfunción somática que intervendrá patológicamente en todo un sistema. Ahora, cuando esta disfunción somática se produce en una articulación, hablamos de fijación articular. O sea que una fijación articular es una disfunción somática articular. En definitiva, ¿qué es una fijación articular? Una hipomovilidad de una articulación, de una o varias articulaciones. Ahora, si esta fijación, si esta hipomovilidad se produce a nivel vertebral, hablamos de que existe una fijación articular vertebral, una disfunción vertebral, una disfunción somática vertebral. ¿Qué es una disfunción somática vertebral? Pues es una lesión mecánica en la cual una vértebra que tiene determinados parámetros de movimiento, sus 3 parámetros fisiológicos, es decir, un movimiento tridimensional, cuando una vértebra se coloca de forma bloqueada dentro de parámetros fisiológicos, o sea, hay que entender que cuando hablamos en osteopatía de disfunciones, de hipomovilidades, de fijaciones,
no estamos hablando de lesiones en las cuales la relación anatómica se pierda. Es decir, no estamos hablando de luxaciones ni de subluxaciones, sino que hablamos de que si una relación articular anatómicamente correcta, pero tiene una amplitud determinada y por tanto un desplazamiento entre estos tejidos, en este caso es una articulación entre sus dos superficies articulares, la vértebra, ya que hablamos de vértebra, se queda posicionada dentro de esos parámetros fisiológicos en una dirección determinada y queda bloqueada en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el problema de una vértebra en fijación, en disfunción somática? Que está en una posición lesional y que está hipomóvil. ¿Y cuál es la hipomovilidad? Realmente que no puede hacer los parámetros contrarios. O sea, que si una vértebra está en lateroflexión derecha y rotación derecha, su verdadero problema es que no puede hacer una lateroflexión izquierda bien, ni una rotación izquierda, porque se encuentra bloqueada en esa dirección. Pero claro, ¿cómo puede quedar bloqueada una vértebra en una dirección determinada? Si la vértebra es un elemento inerte, que no se mueve por sí misma, no decide, ahora me posiciono aquí, ¿no? Tiene que haber determinados tejidos que la mantengan patológicamente en esa dirección y le impidan ir en el movimiento contrario. ¿Qué tejidos? Pues es evidente, tejidos musculares. Siempre que hay una disfunción mecánica articular, en el fondo de eso hay un acortamiento de unos músculos que tiran y mantienen de forma, vamos a llamarle viciosa, patológica, a la vértebra en esa dirección y no la permiten ir en la dirección contraria. ¿Qué músculos son estos? Sobre todo los músculos profundos monoarticulares, la musculatura de los canales vertebrales, los músculos transversos espinosos, intertransversos, músculos rotadores cortos, rotadores largos. En cualquier caso, todos los músculos profundos de los canales vertebrales, que se encuentran ¿cómo? Se encuentran en espasmo, y se encuentran en espasmo porque sus fibras gamma están hiperactivas, o sea, hay una hiperactividad gamma, un desarreglo en el bucle gamma que hace que hay un bombardeo gamma continuo y un acortamiento de las fibras intrafusales de los husos neuromusculares. Siempre hay este tipo, la presencia, origen de la causa muscular. Ahora, si la lesión es más o menos crónica, lleva determinado tiempo instaurada, pues tendremos también adherencias y fibrosis en los tejidos. O sea, tanto los músculos como los ligamentos, cualquier tejido conjuntivo sometido a una posición durante determinado tiempo se acomoda a esa posición, se fibrotiza en esa posición. Por lo tanto, a partir de ahí, puede que también parte del no movimiento en dirección contraria sea provocado porque no lo permiten ese acortamiento y adherencias de fibras. Y también en las lesiones vertebrales hay otro componente que puede darse, que no se da en todos los casos, pero que se da a menudo, de presencia causal del disco intervertebral. Es decir, hay disfunciones mecánicas, fijaciones vertebrales, en donde también el disco puede estar alterando la mecánica de la vértebra porque actúa, en este caso de manera pasiva, interponiéndose entre los platillos vertebrales y, por ejemplo, no permitiendo una adecuada extensión o una extensión lateroflexión hacia un lado, por ejemplo, en un caso de un disco más o menos protruido hacia atrás y hacia determinada lateralización, que impide que ese espacio interdiscosomático se cierre adecuadamente en la extensión y en la lateroflexión hacia el punto en el cual está el disco protruido. ¿Bien? Así que tenemos bastante trabajo que hacer. Cuando hay una vértebra en el marco de un conjunto de tejidos que marcan una disfunción, un desarreglo mecánico y postural general, pues cuando nos encontramos la vértebra en disfunción, hay una serie de test para identificar todo esto, tenemos que saber qué tejidos están implicados en la disfunción. Si hay o no una implicación discal, si hay o no problemas de adherencias de tejidos y, desde luego,
qué grado de disfunción muscular, de hipertonía muscular tenemos. También para decidir qué tipo de técnica elaboramos o aplicamos en ese caso, porque dependiendo de las características de la lesión, de los tejidos implicados, vamos a decidir vamos a aplicar un tipo de técnica u otra. ¿Bien? Bueno, esta imagen que vemos aquí es muy interesante porque nos adentra en el mundo de la neurofisiología y nos explica un poco más algo a lo que anteriormente me refería, a ese tema de actuación refleja, de respuesta refleja que obtenemos de los tejidos cuando nosotros sabemos estimular los mecanorreceptores, los propioceptores adecuados. Bien, sabemos lo que es una hipomovilidad, sabemos lo que es una disfunción somática, sabemos lo que es una disfunción somática vertebral. Bueno, pues llegados a este punto, tenemos que referirnos a un concepto muy importante que explica muchas cosas, que es el concepto de facilitación medular. Es un término acuñado en osteopatía hace ya muchos años, desde que el neurofisiólogo Irving Corr desarrolló sus estudios. Hoy en día es un término que se utiliza bastante en fisioterapia y se viene hablando de estados o niveles de sensibilización central. ¿Qué es la sensibilización central? Que ahora está de moda y, insisto, se habla bastante en fisioterapia. Es la facilitación medular. Es un nivel metamérico hiperexcitado, facilitado, es decir, que necesita mucho menos estímulo para provocar una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez que tenemos una disfunción somática, que ya sabemos lo que es, y que afecta a una vértebra, y ya sabemos cuál es la disfunción somática de una vértebra, pues comprobamos cómo en el nivel metamérico que corresponde a esa vértebra, los elementos de la metámera de ese nivel metamérico están hiperexcitados, facilitados. Si recordamos mediante este esquema, en un corte medular, vamos a pensar que es un nivel cervical, C5, C6, pues podemos ver cómo, y lo comprobamos en este esquema, entre las raíces posteriores de los nervios raquídeos, raíces posteriores nervios raquídeos y raíces anteriores, entre unas y otras fibras se vehicula la información de los 5 elementos pertenecientes a la metámera que corresponden a ese nivel medular. ¿Bien? ¿Cuáles son esos elementos? 3 elementos somáticos y 2 elementos vegetativos. Los 3 elementos somáticos son el dermatoma, es decir, determinada zona de piel que inerva, cuya sensibilidad inerva determinado nivel cervical, en este caso C5, C6, correspondería a la zona del hombro. El otro elemento de la metámera es el esclerotoma, también como elemento somático. ¿Qué inerva el esclerotoma? Inerva el periósteo del hueso de la vértebra y también del miembro superior. Y otro elemento somático es el miotoma, es decir, un grupo de músculos que será inervado, su inervación motora depende de ese nivel metamérico. Así que, ¿qué es lo que ocurre en los tejidos que son inervados por ese nivel metamérico? Pues que su nivel de facilitación hace que, por ejemplo, en el miotoma, en esos músculos, produzca un espasmo, una hipertonía. Y nosotros vamos a detectar eso con nuestra palpación y con nuestro examen. Muy fácil. El músculo hipertónico es un músculo miálgico, es un músculo que presenta una banda tensa y que nosotros podemos poner en evidencia con la palpación. Es un músculo que además es un músculo débil a la solicitación de fuerza, porque es un músculo en anoxia por la hipertonía.
Eso lo podemos poner en evidencia con nuestros test de examen. El esclerotoma, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el periósteo de esa vértebra o el del troquíter, por ejemplo, es mucho más sensible, no porque exista una inflamación perióstica. Al periósteo no le pasa nada, es que su receptor, el correspondiente a la sensibilidad dolorosa, está facilitado, o sea, hace falta mucha menos solicitación, mucha menos cantidad de presión para que se identifique como dolor. Y lo mismo ocurre con el dermatoma. La zona de piel facilitada, correspondiente a ese nivel de sensibilización central, será también mucho más sensible. Así que si hacemos un pinzado rodando, solicitamos la piel de esa zona que corresponde a esa vértebra, igual será mucho más sensible si lo comparamos con otras zonas de piel o con el lado contrario. Por lo tanto, hay una acción refleja, una serie de consecuencias sintomáticas locales y a distancia a partir simplemente de una posición lesional mecánica vertebral. Así que aquí estaría representado cómo después, a través del nervio raquídeo propiamente dicho, ya formado por las raíces anteriores y posteriores de los nervios raquídeos, se forman las ramas posteriores y las ramas anteriores para inervar los tejidos somáticos a los que me he referido, pero también para provocar ramicomunicantes a partir de los cuales las fibras preganglionares que hacen sinapsis en la cadena ortosimpática laterovertebral, a partir de lo cual se forman las ramas postganglionares que van a producir dos elementos vegetativos, viscerotoma y angiotoma. ¿Qué es lo que va a inervar? Vísceras, y va a inervar la vascularización, va a inervar las arterias que van a inervar determinado territorio. Así que desde una aparentemente, digamos, no importante disfunción mecánica vertebral, se producen grandes consecuencias, importantes consecuencias funcionales en otros territorios, en otros tejidos. Por ejemplo, ¿cuál es, si revisamos nuestro conocimiento de neuroanatomía, sabemos que el simpático torácico, se llama así por eso, porque se sitúa entre la primera vértebra dorsal y la segunda vértebra lumbar. Solo a esos niveles, en esas metámeras, se encuentran los cuerpos celulares del sistema nervioso vegetativo simpático. ¿Y de qué se encarga? Pues de inervar las paredes, las fibras lisas de las arterias, de todo el territorio, toda la inervación simpática de todos los tejidos del cuerpo. Así que es así que, por ejemplo, el brazo, la zona de la musculatura epicondílea y epitroclear, pues tiene una red arterial, y esa red arterial está inervada vegetativamente por unos centros nerviosos que corresponden a niveles metaméricos que se sitúan en las primeras vértebras dorsales. Entonces, ¿qué puede ocurrir cuando hay una disfunción vertebral de D2? Pues que puede estar alterada la vascularización en determinado territorio del brazo. ¿Qué quiere decir? Que ese territorio, durante ese tiempo de disfunción vertebral, tiene menos vascularización, o sea, está más débil, se encuentra en un estado de debilitamiento por su déficit vascular, y entonces es más sensible, más proclive, más débil a que una sobrecarga menor, un esfuerzo mínimo, pueda lesionarlo en relación al otro brazo o a otra persona que tiene su vascularización íntegra. Es decir, por ejemplo, muchas epicondilalgias hay que buscar su origen en problemas cervicales, cuando es por desequilibrios mecánicos, pero también en las dorsales superiores, porque es donde está la responsabilidad de la vascularización en el brazo.
Es decir, que cuando pensamos en una vértebra, no debemos pensar en una vértebra solamente como una estructura ósea, sino que hay que pensar en toda una unidad funcional vertebral. Y la unidad funcional es un poco todos los tejidos que vemos aquí. Desde el disco intervertebral, todo el aparato ligamentario, anterior y posterior, el nervio sinus vertebral o del Luska, que inerva los ligamentos y también da ramas a las estructuras meníngeas. Parte de la unidad funcional vertebral es el nervio raquídeo, es su rama anterior, son sus ramas posteriores. Después es todo el conjunto muscular, la musculatura profunda y la musculatura superficial, las facetas articulares, las carillas articulares. Cuando cuando analizamos lo vertebral desde la osteopatía, no pensamos en la vértebra como estructura morfológica ósea, sino que pensamos en toda una unidad funcional, porque solo reflexionando sobre esa unidad funcional podemos poner en marcha todo un trabajo local y a distancia que resuelve los problemas con los que viene nuestro paciente. ¿Bien? Es decir, que actuando, por ejemplo, sobre la columna vertebral, podemos estar actuando sobre todos los elementos de la metámera, a través del miotoma sobre los músculos, a través del esclerotoma sobre los huesos, a través del dermatoma sobre la piel y también a través del viscerotoma podemos estar actuando y resolviendo, sobre todo, una buena cantidad de trastornos funcionales viscerales. En ese sentido, aunque es una palabra muy manida, diría yo, el sentido holístico de las terapias, que se usa a veces muy alegremente, yo creo que en osteopatía quizá es uno de los métodos que más puede, digamos, utilizar sin ningún tipo de vergüenza este concepto de holismo en su tratamiento, en una intervención. Y es justamente por cómo se actúa a nivel local y a distancia a partir de lo que el sistema nervioso pone a nuestro servicio, estimulando toda una serie de centros a partir de acciones manuales. Por tanto, ¿qué es una disfunción somática vertebral? Pues no es ni más ni menos que esto, una vértebra que se encuentra en una posición lesional, en una dirección determinada dentro de su fisiología, bloqueada en esa posición e impedida en los movimientos contrarios, sobre todo porque hay una serie de músculos profundos que están acortados y que con su no estiramiento no permiten que la vértebra se despliegue en las direcciones contrarias al estiramiento de esos músculos. Así que, ¿cómo podemos tratar una disfunción mecánica vertebral? Pues de distintas formas, distintas técnicas. Puede ser con una manipulación vertebral, o sea, con una técnica de alta velocidad. Las técnicas de thrust, que son las técnicas que se realizan con una cierta velocidad y corta amplitud, que generalmente producen un ruido determinado, que es lo que a todo el mundo les sorprende y les llama la atención y parece que algo se está colocando y esas cosas, que ya me he curado porque se ha colocado algo, ¿no? No es esta la historia. Ese ruido articular se produce por un fenómeno de cavitación, con una formación de burbuja gaseosa. Eso está explicado y está comprobado. No hay, insisto, no hay ninguna magia en nada. La manipulación produce ese ruido articular que, bueno, es cierto que la producción de ese ruido articular generalmente va unido al movimiento que provocamos en la vértebra, y si además lo hacemos bien, claro, si lo hacemos desde un conocimiento de la técnica, pues esa dirección se realiza en el sentido correcto, es decir, de normalizar la función. Pero también es verdad que el ruido articular puede producirse, porque el fenómeno de cavitación se produce igual, si realizamos la técnica en una dirección incluso errónea. Entonces, por eso
este tipo de trabajos está muy dado a que no cualquiera, pero casi cualquiera, desde poco conocimiento anatómico, fisiológico, desde poco conocimiento de ciencias biológicas y médicas, en definitiva, vamos a llamar maniobreros, vamos a llamar gente, o, en fin, personas que alcanzan una cierta destreza, porque no es complicado alcanzar cierta destreza manipulativa, pero lo importante es saber qué es lo que estamos haciendo, qué estamos corrigiendo o no, qué cosas no estamos haciendo bien y qué estamos perjudicando. Por eso este tipo de, digamos, de métodos son muy proclives a que los hagan, los realicen, los apliquen profesionales que no tienen el conocimiento adecuado, que no tienen la base adecuada. Y esto existe en todo el mundo, Es decir, colocadores de huesos, curanderos, han existido a lo largo de toda la historia y siguen existiendo en todos los países. Porque el cuerpo del otro, el cuerpo de las otras personas está muy cercano y es muy fácil, digamos, intentar, a veces con buena intención, otras no tanta, hacer algo por el prójimo y maniobrar y estirar y tal. Bueno, eso ha hecho que existan tradiciones, incluso algunas que se pasan de padres a hijos, ciertas maniobras que se aprenden, y todo lo manual es una cuestión de repetir y hasta que se realiza aparentemente bien. Por eso todavía en muchos países existen los profesionales que han recibido una formación importante, por ejemplo, para tener una formación completa de osteopatía de acuerdo a nuestro criterio y a los criterios internacionales serios, pues hay que hacer toda la carrera de fisioterapia o, según qué países, otras carreras universitarias de ciencia de la salud, medicina, enfermería, pero fundamentalmente fisioterapia, con lo cual ya tenemos un profesional de 4 años mínimo de estudios en la universidad y después 5 años mínimos de osteopatía. Es decir, que nosotros, por ejemplo, para formar un osteópata necesitamos sus 4 años de fisioterapia y otros 5 o 6. O sea que tardamos 10 años en formar a un profesional. Claro, un profesional de absoluta garantía y seguridad en su acción profesional. Pues paralelo a estos profesionales de altísimo nivel, pues hay en todos los sitios pues otras gentes que han aprendido 4 cosas y las aplican también, así un poco de cualquier manera. Claro, la gente que no conoce estas cosas, todo le parece igual y eso da la impresión de que alguien que ha hecho, sin estudios básicos siquiera, determinados aprendizajes de maniobras, las aplica y parece que es, digamos, el maestro, ¿no? Y bueno, eso no es así. Entonces, yo creo que esto poco a poco tiene que ir cambiando, la sociedad tiene que ir aprendiendo y tiene que saber elegir, tiene que darse cuenta de que el cuerpo es muy inteligente, es muy sabio y sabe resolverse muchas cosas. A veces solo hace falta ayudarle un poco y por eso con las manos se puede ayudar mucho, pero también se puede perjudicar bastante. Entonces, yo no quisiera poner mi cuello en manos de alguien que no sea un profesional seguro y con una alta formación. Ni quisiera dejar a un familiar, a un niño, un bebé, para recibir osteopatía pediátrica a alguien que no es un profesional como es debido y con una formación adecuada. Por eso yo, en fin, hago un llamamiento también a que sepamos defender los estándares formativos, sepamos educar a la población para que en este orden de cosas sepan lo que es la fisioterapia de verdad, la fisioterapia universitaria, y sepan lo que es la osteopatía de verdad, la osteopatía bien aprendida, de alto nivel de gesto técnico, de diagnóstico y seguridad, y todo eso hay que ponerlo en un lugar de referencia y, en fin, dando a entender que cualquier otra cosa que no sea eso no es válida, no es válida. Es más, es un
riesgo, diría yo, para la salud pública. Así que, bueno, aprovecho este momento también para hablar de este tipo de cosas. Bueno, existen una serie de signos que nosotros tenemos en cuenta a la hora de identificar si existen signos de facilitación medular, de sensibilización central o no, que es lo que nos orienta en el diagnóstico. Pero, por ejemplo, todos conocemos estos esquemas en donde sabemos cuáles son los territorios, por ejemplo, de piel, inervados por determinado nivel metamérico. Bueno, pues esta zona del hombro y del brazo anterolateral, pues sabemos que está inervada por fibras que se forman en la quinta vértebra cervical. Así que si detectamos una dermargia refleja ahí, vamos a ver qué pasa a nivel cervical, porque seguramente el problema está a ese nivel. Pero igual, en este mismo esquema podemos ver que casi al mismo nivel, pero en profundidad, se encuentran los grupos musculares inervados casi por esos mismos niveles cervicales. Y aquí, retirados los territorios cutáneos y musculares, nos encontramos con el periósteo. Y el periósteo, casi al mismo nivel, pero más profundo, inerva el periósteo de los distintos huesos del miembro superior. Así que no es muy difícil orientarse finalmente en el diagnóstico, por lo menos de cómo están implicados estos tres elementos de dermatoma, miotoma, esclerotoma. Bueno, y casi para terminar esta presentación, un ejemplo que a mí me gusta mostrar y que es muy ilustrativo y que realmente es lo que hacemos en osteopatía. Este es nuestro trabajo. Un paciente muy común que recibamos en fisioterapia y en osteopatía, alguien que tiene un dolor en el hombro y que tiene determinada limitación y que no ha tenido un traumatismo, no ha tenido una caída, no ha sido después de jugar al tenis que ha tenido una rotura muscular o, en fin, no somos capaces de poner en evidencia una causa-efecto de impacto traumático. Pero el paciente tiene su periartritis escapulohumeral, su dolor y ciertas limitaciones. Bueno, analizamos nuestro paciente, examinamos su hombro y, bueno, solamente tal vez solo ponemos de manifiesto que existen una limitación en los últimos grados de flexión anterior y tal vez en la rotación externa. Ponemos de manifiesto que hay una hipertonía en la zona del deltoides anterior. Y bueno, si no hiciéramos nada más, si nos quedamos en ese plan de análisis exclusivamente del hombro, como fisioterapeutas, haríamos un diseño terapéutico. Y haríamos masajes, estiramiento de las zonas hipertónicas, haríamos tal vez termoterapia o crioterapia, según lo que busquemos, y seguramente algunas técnicas de movilización y tal vez de reeducación muscular, y eso en sí mismo ya es un gran tratamiento, y obtenemos un buen resultado seguro. Ahora, ¿se mantendrá ese resultado en el tiempo? ¿Habrá sido curativo de verdad? O si el problema, si la causa principal no estaba en el hombro, volverá y no hemos conseguido el suficiente efecto terapéutico. Pues si la causa estaba solamente en el hombro, seguramente sí. Pero si el problema, como es una gran cantidad de casos, el origen está en sus vértebras cervicales, si no atendemos a este análisis, pues no habremos hecho el tratamiento que entendemos que hay que hacer en osteopatía, que es el tratamiento global y de búsqueda del origen de la causa primaria. Antes hemos hablado de facilitación medular y que en un determinado nivel metamérico, en C5, C6, inerva su miotoma, su grupo de músculos que inerva se encuentra en el hombro. Bien, uno de estos músculos es el deltoides. O sea que una facilitación medular cuyo miotoma que inerva al deltoides anterior está facilitado va a provocar una hipertonía del deltoides anterior. Y ya la causa no está en el hombro, es un problema vertebral. Por lo tanto, hasta que no tratemos el problema vertebral y no normalicemos la función vertebral, la facilitación provocada
a este nivel no va a disminuir, no va a desaparecer. Pero es que además, sin tener una causa primaria en el hombro, si no hay una causa vertebral, salvo que existan otros problemas, por ejemplo, viscerales, no podemos entender ese problema de hombro. Seguramente será un problema postural que puede venir hasta de una causa primaria podal y que ha hecho una serie de adaptaciones hasta, digamos, provocar una última defensa, una última adaptación a nivel cervical, con espasmos musculares cervicales, con una, finalmente, disfunción somática vertebral. Instaurada esa disfunción somática vertebral, vienen las consecuencias lesionales a nivel del hombro. Y claro, si esto permanece en el tiempo, esta disfunción, el acortamiento del deltoides anterior también va a traccionar no solamente, digamos que tiene dos consecuencias mecánicas, por un lado sobre el húmero y por otro lado sobre la clavícula, porque son dos segmentos óseos sobre los que se ata el deltoides anterior. Sobre el húmero, ¿qué hace? Provoca una tracción anterior, le hace una anteriorización humeral. Y sobre la clavícula, puesto que el deltoides anterior se inserta en la extremidad lateral anterior, superior y anterior de la clavícula, lo que hace es la tracciona torsionándola anteriormente. La clavícula hace este movimiento según su eje longitudinal. Si está traccionada constantemente por el deltoides, ya tenemos una disfunción somática de la clavícula, cuya restricción es que no torsiona bien posteriormente. Así que cuando vamos a hacer una rotación externa de hombro, a partir de unos determinados grados, tiene que acompañar la clavícula. Si no acompaña la torsión posterior de la clavícula, el hombro está limitado. Quiere decir que a partir de ahí, todo movimiento que queramos conseguir en el hombro, más allá de ese límite, será sobreforzando determinadas estructuras, o sea, friccionando, sobrecargando, inflamando, más contractura, más dolor. Así que cuando hagamos una intervención bajo estos principios, bueno, tal vez lo primero que hemos hecho en todo un análisis postural, a lo mejor es detectar toda una cadena cinética disfuncional que nos obliga a hacer un trabajo lumbar, pelviano, a nivel podal también, y ese será el trabajo de fondo. El siguiente trabajo será resolver el problema de disfunción somática cervical y solo al final tratar el hombro. Y no solo conformarse con el trabajo muscular, antiinflamatorio y demás, sino tratando la anterioridad mecánica de la cabeza humeral, también con determinadas técnicas que pueden ser de tejidos blandos o de manipulación, tratando también la clavícula. En definitiva, este es el trabajo holístico que venimos haciendo para tratar una periartritis a alguien que viene porque le duele el hombro, y seguramente en osteopatía tratamos los pies, tratamos la pelvis, tratamos lumbares, subcervicales, y solo al final del tratamiento hacemos alguna cosa sobre su hombro, ¿de acuerdo? Esta es un poco yo diría por lo menos los elementos que se me ocurre contar de cara a entender, quienes no estén familiarizados con esta modalidad de trabajo, de cara a que se pueda entender todos los elementos diferenciadores de lo que hacemos en osteopatía en relación a otros métodos. Por lo tanto, y como cierre a esta presentación, esta imagen, este esquema, nos sirve para mostrar todo el sistema craneosacro, el conjunto de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras. Aquí está representado, como me he referido antes, el simpático torácico, es decir, que entre D1 y D2 y L2 se encontrarán los cuerpos celulares del simpático. Por lo tanto, tratando las dorsales tendremos un efecto importantísimo sobre cualquier tejido, puede ser sobre el sistema nervioso, la piel, los huesos, el tejido conjuntivo, muscular, las vísceras. Es verdad, por si a alguien le llama la atención, que el simpático, sus cuerpos celulares solo se encuentran a nivel dorsal,
Por lo tanto, tenemos que explicarnos por qué las fibras, de qué manera las fibras simpáticas llegan a inervar las glándulas situadas a nivel cefálico y en el cuello, y cómo también dan la inervación simpática a los miembros superiores, o cómo dan la inervación simpática a las vísceras abdominales. Pues eso es gracias a que la cadena ortosimpática laterovertebral sí discurre desde C1 hasta la última vértebra coxígea. Y las fibras preganglionares van a la cadena ortosimpática. Y desde ahí pueden ir directamente a inervar la víscera o entrar en la cadena ortosimpática descendiendo o ascendiendo y hacer su salida de la cadena ortosimpática a un nivel diferente del que se han originado. Esto es lo que explica que, por ejemplo, una fibra preganglionar que va a inervar una glándula del cuello ascienda en esta cadena ortosimpática y después inerve, por ejemplo, la glándula parótida. Así que, como vemos, tiene muchísima más importancia de lo que aparentemente pudiera ser el trabajar sobre la columna vertebral. Y naturalmente también la osteopatía craneal y la osteopatía craneosacra tienen una influencia importantísima también sobre todo el sistema, porque se forma ahí el sistema nervioso parasimpático, es decir, el parasimpático craneal y el parasimpático sacro. O sea que trabajando el sacro y trabajando el cráneo podemos también influir de manera muy importante en la inervación parasimpática de cualquier tejido. Así que por eso, finalmente, la osteopatía tiene tres grandes líneas de trabajo. La más próxima ahora mismo al inicio, a los que no están familiarizados con este campo, y de hecho en la que nosotros en primer término enseñamos, es la osteopatía dirigida al sistema músculo-esquelético, que es lo que venimos a llamar osteopatía estructural. Pero después otra gran rama de la osteopatía es la osteopatía craneal, y otra con su variante craneosacra, y otra gran rama es la osteopatía visceral, que bueno, desde el punto de vista pedagógico se enseñan en tiempos diferentes. Por ejemplo, nuestro programa, los 2 primeros años es solo músculo esquelético, a partir del tercer año ya entra craneal y visceral, pero esto solo desde el punto de vista pedagógico. O sea, para hacer un buen tratamiento osteopático completo, realmente hay que intervenir sobre las tres grandes ramas de la osteopatía, y un paciente no podemos individualizarle su sistema esquelético. Por un lado, las vísceras no me interesan y el sacro el cráneo no me interesa. O sea, hay que hacer un tratamiento completo que cualquier alumno, a partir de un determinado nivel, digamos ya de cuarto año, ya tiene una formación muy completa, ya tiene una visión amplia de todos los sistemas de trabajo en osteopatía. Bueno, hasta aquí esta presentación, esta introducción, esta primera puerta abierta al conocimiento de la osteopatía. Después varias charlas que podemos implementar de cómo se elabora el diagnóstico, donde podemos hablar de los distintos test manuales, palpatorios, estáticos, dinámicos, etc. Otras charlas donde podemos presentar los diferentes grupos o familias de técnicas para que se pueda también tener un conocimiento amplio de por qué, digamos, hacia qué modalidades técnicas nos dirigimos en osteopatía. Y bueno, a partir de ahí cualquiera puede tener, digamos, ya la visión necesaria como para elegir si realmente a partir de esa información le interesa, le convence, le gusta, ya, digamos, sumergirse en el estudio de la osteopatía, que es un estudio profundo, largo, muy dedicado, muy sacrificado, sí, pero tremendamente satisfactorio y de un alto nivel de realización profesional. Yo siempre que tengo la oportunidad de dirigirme a gente así más o menos
que comienza, siempre digo lo mismo, y es que la osteopatía nos pide muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio, mucha práctica, pero avanzando en el tiempo, la osteopatía a partir de un momento empieza a devolvernos todo el esfuerzo que le hemos dado, nos lo devuelve muy multiplicado, y es lo que hace, lo que genera, lo que construye un gran profesional y alguien que se realiza diariamente en su, digamos, nivel clínico, o incluso en aquellos que apuesten por ahí, se desarrollen también en su nivel de enseñanza. Así que con esto hemos terminado.